Bueno, muchas gracias a todos por asistir a este seminario. Para los que no me conocen, yo soy Lucas Fernández. Ahora entré acá al LIMIT como investigador asistente. Yo hice mi doctorado en Córdoba, bajo la dirección de Horacio Pastaski. Después hice un postdoctorado también en Córdoba, bajo la dirección de Raúl Bustos Marún. Y después estuve en Estados Unidos haciendo un postdoctorado allí también. Entonces, en esta charla, lo que yo les voy a contar va a ser un poco acerca de los trabajos que estuve haciendo allá en el grupo de Estados Unidos y que continúo haciendo hoy en día desde aquí, desde el LIMIT. El grupo de Estados Unidos estaba dirigido por el profesor Zampicos Cotos. El nombre del grupo era el Grupo de Transporte de Ondas en Sistemas Complejos. Y bueno, como el nombre del grupo lo indica, estudiamos el transporte de ondas, en particular de radiación electromagnética, pero con un fuerte interés en las aplicaciones y en productos tecnológicos. Sin embargo, lo mismo, el grupo tiene una gran influencia desde el lado de lo que es la física cuántica y la materia condensada. Y todos estos temas de interés se enmarcan dentro del área que se conoce como fotónica. Entonces, un poco quería contarles de qué se trata la fotónica. Entonces, si uno busca la palabra fotónica o photonics en Google, quizá uno de los primeros resultados que salen es el de un prisma que descompone un haz de luz en todos los colores. Esta es una de las imágenes más famosas, aunque debo decir que el espectro visible es solo una pequeña parte de todo el espectro electromagnético. Otro de los resultados que aparecen son las fibras ópticas. Ustedes lo conocerán, son sistemas que permiten transportar cantidades brutales de información a velocidades altísimas, casi sin pérdidas y por distancias enormes. Otro resultado que puede salir son los famosos láseres, que están en todos lados, desde la industria hasta la medicina, se usan en todos lados. Y aparecen otros resultados como circuitos fotónicos, aplicaciones en chips, bancos ópticos, etc. Entonces, todos estos resultados muestran que la fotónica es un área con una fuerte influencia experimental. Además, las tecnologías basadas en luz son parte de nuestro día a día, son parte de nuestra vida cotidiana. En particular, yo estoy interesado en el diseño de dispositivos fotónicos que permitan realizar el control de la radiación para un mejor aprovechamiento de los recursos energéticos, en particular en aplicaciones en chips o en nanorobótica. Entonces, para el diseño de nuevos dispositivos en fotónica, esencialmente se trata de combinar los ingredientes de este triángulo. En primer lugar, este ítem, Impedance Profile Management, o control del perfil de impedancias, se refiere a elegir los materiales y elegir las geometrías con las cuales se van a construir los dispositivos, de forma tal que cada una de estas les da propiedades únicas al dispositivo, ya sea o bien por la interacción de la radiación con la materia, o bien por propiedades que derivan de la estructura misma de la geometría. Después, este ítem, Gain and Losses, o ganancias y pérdidas, es, si se quiere, una característica muy peculiar y característica de plataformas fotónicas, donde, por ejemplo, podemos citar como ejemplo los láseres, que se basan en emisión amplificada. Esa amplificación es lo que se conoce en fotónica como ganancia. Las pérdidas, por otro lado, es cuando la energía es absorbida por el medio material. En el caso de sonido, tenemos el ejemplo de estos materiales absorbentes. La interacción entre las ganancias y las pérdidas abren las puertas para lo que se conoce como la física no hermitiana de ondas, que deriva también, para los que conozcan, de la física cuántica no hermitiana. Finalmente, el último ítem, se trata de todo tipo de fenómenos autoinducidos, como son no linearidades, bistabilidades, efectos de autoorganización y autorregulación. La combinación de estos tres elementos, junto con un apropiado manejo de las simetrías, o incluso de la violación de las simetrías, permite el desarrollo de nuevos dispositivos en fotónica. Entonces, en esta charla, yo les voy a contar cómo combinar esos elementos para desarrollar dispositivos novedosos en fotónica. En particular voy a hacer mucho énfasis en lo que es la manipulación de la simetría. Entonces,
nosotros manipulamos los grados de libertad. Hola, bienvenido. Entonces, para el desarrollo de numerosos dispositivos, lo que hacemos, deja la puerta abierta, así. Bueno, lo que hacemos esencialmente es modificar los grados de libertad espaciales y temporales del sistema junto con el perfil de potencial de los dispositivos para crear simetrías. Como resultado de estas simetrías, uno puede preparar a los sistemas en diferentes estados con diferente grado de sensibilidad ante perturbaciones externas. Así como uno puede preparar al sistema en estados que son robustos, es decir, que muestran una respuesta mínima ante una perturbación, también es posible preparar el sistema en estados que son extremadamente sensibles a las perturbaciones externas. Entonces, al combinar las violaciones de la simetría debido a estas perturbaciones, junto con la ingeniería de los reservorios y la ingeniería del perfil de potencial de las redes fotónicas, nosotros proponemos diseños con propiedades novedosas que permiten, que son extremas, ¿no? Así como los ejemplos que les voy a mostrar aquí debajo. En este primer ejemplo, lo que nosotros hacemos es introducimos una modulación temporal de los parámetros del sistema de forma tal de que conseguimos que el transporte sea no recíproco en extremo. Estos dispositivos conforman la base para lo que serían diodos, rectificadores o bombas de bombeo, de radiación, que están basadas en la modulación temporal. A diferencia de la contraparte que hoy en día se utiliza en tecnologías actuales, nuestros dispositivos no requieren el uso de grandes campos magnéticos. Es por esta razón que este tipo de dispositivos son buenas propuestas para ser usados en plataformas, en chips. Después, en este otro ejemplo, lo que nosotros hacemos es preparar el sistema de forma tal de que, debido al correcto uso de la simetría, el sistema es muy sensible a las perturbaciones externas. Entonces, con estos dispositivos, lo que hacemos es recuperar energía del ambiente, que está dispersada en forma de ruido electromagnético. Entonces, esto sería un análogo fotónico a lo que serían los motores térmicos. Finalmente, otro de los ejemplos es el caso de sistemas que tienen un número tan grande de grados de libertad que debido a su escala, ellos mismos violan espontáneamente la simetría de reversión temporal. Como resultado de eso, la evolución del sistema va hacia un estado termalizado, es decir, existe algo como una termodinámica de fotones. En nuestro trabajo ahí nosotros no solo mostramos que descripciones termodinámicas son posibles, sino que además mostramos que se pueden hallar transiciones de fase ópticas análogas a las transiciones de fase de la termodinámica. Yo no voy a tener tiempo de detallar esto hoy, así que les dejo la referencia acá. Este trabajo lo encabezó Alba Ramos, también miembro del MIT, y lo publicamos en 2020 en la revista Physical Review X. Entonces, este es el resumen de la charla. Ahora voy a entrar un poquito más en el tema de lo que es la fotónica térmica. Entonces vamos a hablar algunas generalidades acerca de la fotónica térmica. La fotónica térmica se refiere al control de la radiación térmica en una escala entre micro y nano. ¿Qué es la radiación térmica? Bueno, la radiación térmica se origina en el movimiento fluctuante de las cargas eléctricas, o sea, de los electrones y huecos, que están presentes en cualquier material. Este movimiento se debe a que el material tiene una temperatura finita. Algunos ejemplos son obvios para nosotros, como el sol o las lamparitas incandescentes, porque nosotros podemos ver. Estos sistemas tienen un espectro de emisión tal que gran parte de la radiación que emiten entra dentro del rango de la luz visible. Sin embargo, hay otros ejemplos que no son tan obvios, como el mate o el café que están tomando algunos de ustedes, o incluso nosotros mismos también emitimos radiación. Esa radiación está en el infrarrojo y nuestros ojos no pueden percibirla. Esta área de la radiación térmica presenta varios desafíos
muchos desde el punto de vista aplicado, pero también presenta desafíos desde el punto de vista teórico. Por ejemplo, uno de los desafíos es el de superar la ley de Planck. La ley de Planck lo que les dice es que la emisión electromagnética dada por cualquier cuerpo siempre es menor o igual que una cota, que es la emisión dada por un cuerpo negro. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que existe una limitación para la potencia que un cuerpo puede radiar. Es decir, un cuerpo nunca puede radiar más que lo que radia un cuerpo negro. Otra de las limitaciones que surgen y que es interesante de desafiar es la ley de Kirchhoff. Entonces, ¿de qué se trata esto? Típicamente la gran mayoría de los materiales están hechos, bueno, la gran mayoría de los dispositivos están hechos de materiales que son recíprocos. Es decir, sus tensores de permeabilidad y permitividad son simétricos, lo que ocasiona que la emisividad del material sea igual a la absortividad. Es decir, que la emisividad, que es la fracción de la radiación de cuerpo negro que un cuerpo puede emitir, está ligada a ser igual a la absortividad, que es la fracción de radiación que un cuerpo puede absorber cuando la luz incide sobre él. Entonces, las consecuencias de esto, por ejemplo, es que un buen material absorbente es también un buen material emisor. En el caso de paneles solares, esto es negativo. Esto se traduce en pérdidas. Si el panel solar es bueno absorbiendo radiación en cierto rango de frecuencias, también es bueno emitiéndola, y eso es una pérdida, algo que queremos evitar. Otra de las consecuencias, que quizás tiene más impacto en el campo de imágenes, es que el intercambio de energía radiativa entre dos cuerpos es cero solamente si los dos cuerpos están a igual temperatura. Entonces, desafiar esta ley de Kirchhoff, o superarlo, mejor dicho, es un desafío tanto fundamental como aplicado. El hecho de poder superar esta ley podría darnos nuevas oportunidades, ya sea para la recolección de energía del ambiente o como para otras aplicaciones. Por ejemplo, algunas de estas aplicaciones son el uso de sistemas fotovoltaicos, o sea, paneles solares, que pueden mejorar la eficiencia. Después, para el desarrollo de textiles que tengan propiedades térmicas regulables, o para imágenes, donde se puede pensar en camuflaje térmico o capas de invisibilidad térmica. Entonces, como verán, es interesante el tema de tratar de superar esta ley de Kirchhoff. Nosotros buscamos romper con esta ley. Para ello es necesario eliminar la ley de reciprocidad de Lorentz. Eso no es imposible, no está en contra de ninguna ley de la termodinámica, pero para hacer eso lo que se requiere es romper simultáneamente simetrías. Tiene que ser la simetría espacial y la simetría de reversión temporal. Eso es conocido desde hace un tiempo. De hecho, las tecnologías actuales buscan romper la simetría de reversión temporal mediante el uso de campos magnéticos. El problema es que, a diferencia de plataformas electrónicas, donde los electrones son muy sensibles a los campos magnéticos, los fotones no lo son. La interacción entre la luz y el campo magnético es muy débil. Entonces, para romper la simetría de reversión temporal usando campos magnéticos, lo que hacen es usar campos muy altos, mayores a 3 teslas, y obviamente eso no se puede generar con una maquinaria que vos podés meter en un chip. Entonces se buscan alternativas a esto, alternativas que puedan servir para implementaciones en chips. Para eso nosotros proponemos el uso de modulaciones temporales de los parámetros de los sistemas para romper simultáneamente las simetrías que ya mencioné, espacial y de reversión temporal. Entonces, en esta segunda parte de la charla ahora yo les voy a contar acerca de algunas de las aplicaciones que nosotros propusimos para solucionar algunos de estos problemas. La primera de ellas es bombas de radiación térmica, de vuelta, bombas de bombeo. ¿Sí? Entonces, en este primer ejemplo, lo que nosotros hacemos es introducir el concepto de bombeo de radiación térmica
adiabática. Nosotros nos inspiramos en lo que es el bombeo adiabático cuántico de carga para proponer este dispositivo. Este dispositivo funciona tal que la modulación temporal de los parámetros del sistema, aquí resaltados en color rosa los elementos que son modulados temporalmente, esa modulación logra generar una corriente de energía térmica que se mueve entre dos reservorios que conectan este circuito fotónico. Ahora esta corriente circula entre dos reservorios que están a la misma temperatura. En este sentido, nosotros, mediante este dispositivo, estamos rompiendo la reciprocidad. O sea, ustedes saben que si tienen dos cuerpos a la misma temperatura, no debería haber un flujo neto de energía entre ellos, pero mediante la modulación de los parámetros del sistema, nosotros lo conseguimos. El resultado de esta operación es ese flujo de energía radiactiva y que su dirección puede ser también controlada a voluntad solamente al cambiar el protocolo con el que uno está moviendo los parámetros del sistema. Sí. Algo que quería mencionarles es que esta propuesta hace uso de ciertas singularidades espectrales. Eso es para incrementar la respuesta del sistema. Entonces, antes de entrar de lleno en las propuestas que les quería mencionar, permítanme hacer un pequeño desvío y contarles acerca de singularidades espectrales. Cuando hablo de espectro en este sentido, me refiero a al espectro de frecuencias características. Ustedes saben que hay sistemas mecánicos, por ejemplo péndulos o moléculas, que tienen frecuencias características de vibración, y estas frecuencias están asociadas a características estructurales del sistema. En sistemas electromagnéticos ocurre lo mismo. Existen modos para el campo eléctrico que tienen frecuencias características de resonancia. Estas frecuencias típicamente se asocian con los autovalores de un operador en el sentido matemático. Este operador es el hamiltoniano del sistema. Entonces, cuando ustedes tienen el sistema aislado, desconectado de los reservorios, uno puede calcular los autovalores. En este caso, estas son las superficies. Son dos superficies asociadas a dos autovalores del hamiltoniano de un sistema, que en el caso en el que estos sistemas presentan simetrías, aparecen degeneraciones espectrales, es decir, aparecen puntos donde estos autovalores están degenerados. Es decir, las superficies que ustedes ven ahí se intersectan en un único punto. Estos puntos son tan raros que tienen un nombre propio, se les llama puntos diabólicos. No se asusten, no es una cuestión religiosa, más bien se refiere a la forma de dos conos intersectándose, viene de la palabra diabolo. Estas singularidades son raras y se ocurren debido a las simetrías del sistema. En estos puntos lo que ocurre es que, si bien los autovalores son degenerados, los autovectores son linealmente independientes ahí. Además, las perturbaciones que uno pueda introducir producen respuestas lineales en función del parámetro de la perturbación del sistema. Ahora bien, este caso está en contraste con lo que ocurre en sistemas que están conectados a reservorios. Cuando los sistemas están conectados a reservorios, pasamos a descripciones que son no hermitianas. En estos casos, también las superficies asociadas a los autovalores del hamiltoniano pueden intersectarse en un punto, pero este punto se conoce como punto excepcional. Allí, las desviaciones siguen una ley de raíz cuadrada o raíces de más alto orden al alejarse de este punto excepcional, y los autovectores en este punto son degenerados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los autovectores en el punto excepcional son linealmente dependientes, se vuelven paralelos. La base que describe el sistema se vuelve defectuosa. Esto mismo se traduce también en la respuesta de los dispositivos. La respuesta de los mismos se ve ampliamente incrementada en la vecindad de estos puntos. Entonces, gran parte de las aplicaciones que les voy a contar a continuación aprovechan la creación de las simetrías y la generación de estas singularidades espectrales para mejorar la respuesta del sistema. Entonces,
Volvemos al caso del bombeo de la radiación térmica. En este caso, nosotros describimos el campo electromagnético dentro de este sistema mediante una teoría que se conoce como la teoría de modos acoplados, donde phi es la función de onda que describe el campo electromagnético, y también nos permite conocer esta teoría los campos que entran y salen a los reservorios. Para los que ya hayan hecho mecánica cuántica, fíjense que la estructura matemática que nosotros estamos siguiendo es análoga a la ecuación de Schrödinger. Entonces, en este tipo de sistemas lo que nosotros hacemos es diseñar circuitos fotónicos tal que existan simetrías subyacentes que permitan al sistema tener, en ausencia de modulaciones y en ausencia de conexión a los reservorios, permiten tener este tipo de degeneraciones. O sea, estamos cocinando el sistema para generar estas singularidades. Entonces, cuando nosotros conectamos el sistema a los reservorios, lo que hacemos es desdoblar este punto diabólico en dos puntos excepcionales, y esto nos va a dar una respuesta incrementada del sistema. Eso es lo que queremos mostrar y lo que mostramos en este trabajo. Entonces, para mostrar eso nosotros calculamos la densidad del flujo de energía radiativa. Ese observable lo graficamos acá en estos gráficos. Lo que hacemos es recorrer el espacio de parámetros a través de dos trayectorias. No sé si se alcanza a ver. Se ve bien. Nosotros recorremos el espacio de parámetros en las trayectorias que están marcadas acá con rojo y acá con negro. Eso está en código de colores con los gráficos de abajo. En el gráfico de abajo nosotros mostramos cuál es la intensidad de la corriente térmica a medida que nos vamos acercando a estas degeneraciones espectrales. Este D es la distancia en ese espacio de parámetros. Entonces, lo que pueden ver es que cuando esta distancia a las singularidades espectrales se hace muy chica, los sistemas muestran una respuesta que es dramáticamente más grande que en cualquier otro punto del espacio de parámetros. Entonces, motivados por los resultados de la teoría, nosotros decidimos llevar esto un poco más lejos y quisimos hacer simulaciones realistas en el marco de circuitos electrónicos. Entonces, la teoría de modos acoplados que discutíamos antes también permite describir este sistema de circuitos electrónicos. Perdón. Aquí cada uno de estos resonadores LC soporta un modo electromagnético, o sea que representa a uno de los elementos resonantes del circuito interior. Estos tres circuitos LC están acoplados entre sí, ya sea mediante acoples capacitivos o inductivos, y los capacitores que están resaltados en rosa son modulados temporalmente. El rol de los reservorios térmicos está dado por estas líneas de transmisión, que esencialmente envían un montón de ruido al sistema, y lo que observamos es efectivamente que al introducir la modulación vemos una corriente que atraviesa todo este circuito, a pesar de que los reservorios deberían estar en equilibrio. Algo interesante es que este circuito, o sea, en el electromagnetismo a veces es típico mapear un sistema real a un sistema de circuitos. Entonces, este circuito que está acá es el mapeo de este sistema electromagnético que es real. Cada uno de los modos electromagnéticos de estas barritas está representado por el modo LC de este circuito análogo. Estos experimentos los estaban haciendo, tuvieron que parar por la pandemia y bueno, no sé, ojalá lo sigan. De todas formas, el paper ya salió, este paper ya fue publicado. Entonces, motivados todavía más por los resultados de estas simulaciones realistas, nosotros decidimos llevar estos cálculos un nivel más allá. Decidimos hacer simulaciones con un software que se llama Console, que es para simulaciones realistas, en sistemas bidimensionales. El sistema acá consta de una cavidad cuadrada, donde las paredes del sistema están dadas por un material que es perfectamente conductor, y la cavidad está llena de un medio dieléctrico, en el cual tiene como dos parches, y esos parches son modulados temporalmente. Efectivamente, al producir una modulación fuera de fase de estos parches, nosotros verificamos que hay una corriente térmica entre los dos reservorios que están acoplados a la cavidad. Y también pudimos verificar que en este sistema esa corriente térmica aumenta en la vecindad de una singularidad espectral. En este caso, esa singularidad espectral
se observa acá en el espectro de scattering, donde pueden ver que dos resonancias colapsan a una por aquí, alrededor de este punto. Como una nota al pie de todo este proyecto, nos llamó la atención a nosotros, y nos resultó muy interesante que en todo este marco de transporte de radiación térmica, todo el formalismo matemático que estábamos usando se basa en el uso de la matriz de scattering. Entonces, esto resalta el rol importante que tienen las interferencias de onda, incluso en este marco de radiación térmica, ¿no? Donde típicamente los procesos son estocásticos. Otro de los resultados que quería contarles es acerca de este otro tipo de dispositivos, donde ahora nosotros tomamos este circuito fotónico que está modulado temporalmente también y lo conectamos entre dos reservorios que están a diferente temperatura. Este dispositivo funciona de forma tal de que si el gradiente térmico está en una dirección, la corriente en un punto de medición, que está marcada acá por este plano verde, se ve suprimida. Mientras que si el gradiente térmico se encuentra en la dirección opuesta, la corriente de radiación electromagnética se ve incrementada. O sea, este tipo de dispositivos está actuando como un diodo, como un rectificador de radiación térmica. Esto es de nuevo un efecto no recíproco en el transporte. Y esta no reciprocidad se puede rastrear hasta el espectro de transmisión del sistema en presencia de modulaciones temporales. Nosotros podemos ver que el espectro de transmisión tiene una región donde bueno, las transmitancias son altamente sensibles a la presencia de la modulación temporal. Fíjense que enviar energía de izquierda a derecha, que sería la línea negra, no es lo mismo que enviar la energía de derecha a izquierda, la línea roja de guión. Esta sensibilidad que aparece acá en el espectro de transmisión se debe a que el sistema subyacente tiene una simetría rotacional, lo cual genera que dos de los estados del sistema estén degenerados. Es decir, tenemos un estado que tiene una frecuencia más grande, ese es un estado base donde es totalmente simétrico, y después tenemos dos estados que tienen simetría de rotación, a izquierda o a derecha, y esos dos tienen la misma energía. Entonces la modulación lo que hace es hacer un juego entre ellos de forma tal de que su interacción genera este espectro no recíproco de transmisión. Entonces, si nosotros quizás queremos cuantificar la acción de este dispositivo como un diodo, nosotros vemos que para gradientes térmicos adecuados es posible a veces suprimir la corriente, acá en la curva azul, ¿no? Es posible suprimir en una dirección la corriente térmica, mientras que en la otra dirección no lo es. Esta curva azul representa el funcionamiento del sistema como un diodo. Ahora, para ciertos otros parámetros del sistema, por ejemplo para gradientes más chicos, podemos ver que la corriente es negativa. Eso significa que se está mandando energía de un reservorio frío a un reservorio caliente. La eficiencia de todo este proceso se puede cuantificar con este parámetro R, que se llama, bueno, eficiencia de rectificación. Esencialmente, este parámetro te dice que si R es igual a 0, el transporte es recíproco. Mandar de izquierda a derecha es lo mismo que de derecha a izquierda. Si R es 1, el transporte es no recíproco en extremo. Vos tenés un diodo, podés mandar energía de izquierda a derecha, pero no al revés. Y si R tiene un módulo mayor que 1, eso significa que vos estás, esencialmente que tenés un refrigerador, estás mandando energía del reservorio frío al reservorio caliente. Y efectivamente, eso es lo que observamos acá con diferentes valores de gradiente térmico. Para la curva azul tenemos un rectificador perfecto, un diodo, y para la curva roja lo que vemos es que tenemos un refrigerador. Bueno, otra vez motivados por los resultados de la teoría, también decidimos hacer simulaciones realistas. En este caso tomamos, además del circuito, de un circuito análogo que puede representar el sistema anterior, tomamos un sistema realista, donde esos anillos que ven se llaman anillos microresonadores. Estos anillos están conectados, algunos de ellos, a guías de ondas que permiten la entrada o salida de
de la radiación electromagnética. Y lo que hacemos en este sistema es modular en el tiempo el índice de refracción del material, mediante una técnica que se llama, bueno, en la simulación usamos esta técnica que se llama inyección de electrones. Lo interesante de este dispositivo es que en este dispositivo efectivamente mostramos que se podría obtener transporte no recíproco, y lo interesante es que este tipo de aplicaciones definitivamente pueden entrar en un chip. Las dimensiones son lo suficientemente pequeñas como para ubicar esto en una plataforma en chip. Finalmente, una de las picardías que tuvimos cerca del final del proyecto fue el siguiente. Dijimos, bueno, si este sistema funciona tan bien, lo que podemos hacer es hacer que funcione solamente en la región donde el espectro de transmisión es no recíproco, ignorando todo el otro canal, que es un canal libre esencialmente, que te permite mover energía de izquierda a derecha o al revés. Entonces, hicimos una ingeniería ahí de los reservorios, tal que filtramos todas las emisiones que no caen dentro de este rango de frecuencias. Entonces lo que vemos acá es que la corriente, en función de la frecuencia de la modulación, acá en la curva azul es la corriente en ausencia de esta ingeniería de los reservorios, y la curva celeste es con esta ingeniería de los reservorios. La diferencia salta a la vista. Las corrientes, en el caso en el que hacemos ingeniería espectral, se diferencian mucho más la una de la otra. Y si vemos esto en el parámetro R, en esta eficiencia de la rectificación, lo que obtenemos es que la curva esta R con ingeniería espectral, esta curva negra, toca incluso valores cercanos a 1, o sea, es un diodo perfecto, incluso para valores de la frecuencia de la modulación que son chicos, ¿no? Y para los valores óptimos de la frecuencia de modulación, esto se va de la escala de gráfico, creo que R llegaba a un factor como 7 o algo por el estilo, o sea que el sistema funciona como un muy buen refrigerador en ese régimen. Entonces, bueno, dado que ya teníamos un sistema que podía funcionar como un refrigerador, dijimos, bueno, ¿qué pasa si lo que haremos en realidad es recuperar parte de la energía que está en el ambiente? Si ya tenemos refrigeradores, ¿podremos hacer motores? Entonces, al igual que motores de calor estándar, donde hay un reservorio térmico caliente que cede energía a un sistema, el cual extrae parte de la energía como trabajo, y otra parte va a un reservorio frío. Al igual que eso, nosotros proponemos utilizar como reservorio caliente toda esa energía que está desperdiciada en el ambiente en forma de ruido, vibraciones o en el campo electromagnético como ruido electromagnético, ¿no? Este motor que proponemos nosotros se basa en un par de cavidades tipo Fabry-Perot que están acopladas. A la izquierda ustedes tienen los baños, y estas cavidades también se acoplan a sí mismas a un grado de libertad mecánico, acá ilustrado por este rotor. A través de este grado de libertad ustedes van a poder extraer el trabajo. La fuerza entonces que el campo electromagnético le está produciendo a este grado de libertad mecánico va a estar dada esencialmente por el cambio de la energía que ocurre dentro de la cavidad al mover este parámetro X, esta coordenada generalizada X. En este tipo de sistemas, nosotros tomamos ventaja o aprovechamos el diseño del circuito tal que aparecen puntos excepcionales. Eso hace, o ya van a ver que eso hace que la respuesta del sistema se vea intensificada. Entonces, algo iba a pasar. Había algunas imágenes que se arruinaron justo antes de la presentación. Bueno. Entonces, como les decía, nosotros preparamos el hamiltoniano del sistema tal que existe un punto excepcional. A ver si... Bueno. Entonces nosotros preparamos el hamiltoniano del sistema tal que existe un punto excepcional en este dispositivo. Entonces, si queremos calcular el trabajo total que nosotros podemos extraer de esta máquina, simplemente lo que tenemos que hacer es integrar esa fuerza que habíamos mencionado antes a lo largo de toda una trayectoria en la cual se van a mover estos parámetros generalizados, ¿no?
Al hacer eso, aparece como una figura de mérito esta función, que es la función densidad de trabajo, la cual graficamos acá abajo. Acá graficamos esa función densidad de trabajo versus la frecuencia de la radiación versus el acoplamiento entre las dos cavidades que están Fabry Perot. Lo que vemos es que la densidad de trabajo es una función que es simétrica respecto a la frecuencia. Es decir, que todo lo que ocurre, o la contribución del trabajo, mejor dicho, para frecuencias menores que omega 0 es positiva, pero son compensadas por las contribuciones del trabajo que ocurren para frecuencias mayores a omega 0. Eso no funciona muy bien, porque ¿qué ocurre? Si nosotros hacemos esta cuenta, si nosotros integramos en frecuencia, aproximando esto por una constante, el resultado de esta cuenta es 0. O sea que no estaríamos pudiendo extraer energía, a pesar de que alrededor del punto excepcional la respuesta sea máxima. Entonces, para poder lograr una extracción del trabajo, lo que hacemos ahí es romper la simetría del sistema. Nosotros introducimos una perturbación, acá dada por este parámetro de epsilon, y esta perturbación es tal que rompe la simetría del sistema y ahí polariza a la función densidad de trabajo. Para parámetros epsilon mayores a 0 habrá trabajo positivo y para parámetros epsilon menores a 0 habrá trabajo negativo. Comentario al margen. Trabajo negativo acá significa, está dando en realidad el sentido de rotación de la rueda, no significa de esta rueda, ¿no? O sea, trabajo positivo significa la rotación, digamos, horario y trabajo negativo antihorario. Entonces, esa violación de la simetría es lo que permite extraer el trabajo de este sistema. Este es uno de los sistemas que son altamente sensibles a las violaciones de la simetría. Entonces, en este gráfico acá central, lo que yo les muestro es el trabajo total después de haber hecho esa integral en la frecuencia. Y fíjense que esto está graficado en función de epsilon y kappa. Fíjense que alrededor del punto excepcional es donde nosotros tenemos este pico y este pozo. Y si nos alejamos mucho, o sea, si la violación de simetría es tal que destruye completamente esa estructura del punto excepcional, ya no observamos nada. El trabajo total que podemos extraer es muy pequeño. Entonces, como moraleja de esta historia acá es que una violación apropiada de las simetrías nos permite a veces extraer la máxima o lo máximo de uno de estos sistemas. Como para seguir con la línea, también hicimos simulaciones realistas en el marco de circuitos electrónicos para este tipo de sistemas. En este caso tenemos solo dos resonadores LC. Acá fíjense que los capacitores los pueden pensar como capacitores de placas planas paralelas. Ahora, una de esas placas, fíjense, está acoplada aquí a un grado de libertad mecánico. Es este rotor de color azul del fondo. Entonces la radiación electromagnética que entra a través de las líneas de transmisión es capaz de ejercer fuerzas sobre estas placas de forma tal de que se genera un estado estacionario de movimiento de este rotor. Cuando este rotor finalmente se describe por una dinámica tipo ecuación de Langevin, y cuando este rotor llega a la velocidad terminal, eso quiere decir que la energía que el rotor disipa es exactamente igual a la energía que el circuito electromagnético le está dando. Entonces así nosotros podemos saber cuál es la energía que el sistema le está dando al grado de libertad mecánica. En este caso, lo que nosotros vimos es que, nuestras simulaciones en dominio temporal coinciden muy bien con lo predicho por la teoría basada en la matriz de scattering y también están de acuerdo con un modelado en base a la teoría de modos acoplados. Finalmente, vemos que alrededor del punto excepcional, cuya posición está marcada acá por la línea vertical roja, es donde se encuentra la respuesta máxima del sistema. Esto lo voy a pasar. Entonces, como conclusión, es que el uso apropiado de las simetrías y la violación de las simetrías en estos sistemas permiten otorgar a los dispositivos características extremas, ¿no? Y estos dispositivos nosotros los podemos usar tanto para el control de la radiación térmica como para el aprovechamiento de los recursos energéticos que están disponibles en el ambiente.
dije hola. Lucas, la pregunta obligada es cómo se parece que estuviera la termodinámica en cuanto tengo dos cuerpos, están en equilibrio térmico y sin embargo parece que hay una transmisión de calor. ¿Cómo explican ustedes? Bueno, esencialmente no podemos violar ninguna de las leyes de la termodinámica. Lo que está ocurriendo es que a través de la modulación vos le estás metiendo energía al sistema. Sí o sí tenés que pagar un precio para poder mover energía de un reservorio frío a un reservorio caliente. En ese sentido es la modulación temporal quien está pagando el precio. No es gratis hacer que el índice de refracción de un material cambie o que la capacitancia de un capacitor cambie. Vos tenés que ahí poner energía. Eso es lo que permite que el balance energético esté correcto. Sí, yo decía una cosa, luego hablas de violación de la simetría, ¿no? Sí. No a través de una ley fundamental, sería el efecto de la fiabilidad, por ejemplo, sino se viola la simetría a partir de algún hecho que estás poniendo, que yo veía, por ejemplo, en los motores térmicos, Sí. que si lo pones, ahí pareciera como que si hubiera una girabilidad, digamos, si vos pones que no, te vas más para atrás, me parece que se veía mejor, a ver, un poco más en el anterior. Este es de los motores térmicos, ¿no? Sí, Sí. ¿Voy para adelante o voy a la otra de las aplicaciones? a la otra anterior, la anterior, Este es el rectificador. si volvemos Por más para aquí. atrás, Sí. ahí me parece que si uno mira, digamos, si le metemos un espejo, no podés pasar del A al B, porque no es, digamos, la simetría está rota, no se dio. Claro, en este caso está rota. Es una altura geométrica la ruptura, tiene que ver con el hecho de la manera que están puestos los dispositivos, que se rompe la simetría temporal. ¿Es esa la razón? La simetría temporal y la espacial se tienen que romper simultáneamente y lo haces a través de la modulación. No me sirve a mí, por ejemplo, modificar el índice de refracción de esos materiales hacia arriba y hacia abajo, por decir en el eje Y vos tenés el índice de refracción. No te sirve. ¿Por qué? Porque si vos haces eso, vos podés pasar la película hacia adelante y hacia atrás y no te das cuenta si estás evolucionando el sistema hacia adelante o hacia atrás. Lo que vos tenés que hacer es modificar el índice de refracción de esos materiales de forma, digamos, una con la forma coseno y otra con la forma seno, por decir algo, ¿no? Entonces, de esa forma vos tenés un protocolo de modulación en el cual vos podés claramente identificar si estás haciendo el ciclo de la modulación hacia adelante en el tiempo o hacia atrás en el tiempo. Y esa modificación la hace externamente, digamos. Esa modificación es es externa. Tiene esa violación. Exactamente, esa modificación es externa y vos estás pagando el costo de modular el sistema. Pero una cosa, y esto de cuerpo negro que habías mencionado, que yo me lo perdí, o ¿dónde aparecía decir que se viola la ley, digamos, de Bueno, Planck? la ley de Planck no lo mencioné. Tendría que haber dicho que no iba a hacer mucho énfasis en eso porque yo en mi trabajo me había enfocado en la violación de la ley de Kirchhoff. Resulta que para violar la ley de Planck, yo había traído una filmina que decidí sacarla porque pensé que estaba más corto de tiempo. Me gustaba de esta filmina, a ver si le puedo presentar. Bueno, en este caso la gente puede violar la ley de Planck. Para violar la ley de Planck no necesitas hacer una violación de la simetría de la reversión temporal. Lo que se aprovecha para hacer la violación de la ley de Planck es ingeniería de los materiales en escalas de longitud que son menores a la longitud de onda. Entonces, vos sabés que el cuerpo negro a temperatura de 300 Kelvin tiene un máximo de emisión en aproximadamente 10 micrómetros. Entonces, como hoy en día y en las últimas décadas se ha podido hacer ingeniería de los materiales en esas longitudes, entonces es posible acercar dos materiales en distancias menores. ¿Qué ocurre en esa escala? Que los campos electromagnéticos ahí no son necesariamente ondas. En esa escala, los campos electromagnéticos son campos evanescentes. Y la ley de Planck vale para campos lejanos. Pero si estás a campo cercano, ya dentro de lo que es la distancia de un campo evanescente, puedes tener un acoplamiento muy fuerte entre dos materiales. Eso es lo que hace esta gente, estos muchachos de Chile, me parece. Lo que hacen es, tienen un cuerpo negro, que es un carbón, pedazo de carbón, y le ponen un domo, o sea, le ponen un pedazo de cristal a una distancia que está, una distancia menor que la longitud de onda, o sea, menos de 10 micrómetros. Están en contacto óptico, se puede decir. Y lo que hacen
lo que hacen es, si vos tenés acá en negro la curva de emisión de un cuerpo negro ideal, en azul la curva de emisión del carbón real, y en rojo es la curva de emisión de este material compuesto. Fíjate que le sacan un factor 4 al espectro de radiación. ¿Y por qué esto es importante? Esto es importante porque vos, por ejemplo, podés querer hacer el enfriamiento radiativo de una estructura. Entonces, al hacer ingeniería de los materiales de esta forma, vos podés extraer la energía más rápido de lo que la naturaleza te está dejando. Esto se utiliza mucho en un fenómeno que dicen, bueno, enfriamiento radiativo, radiative cooling, que es muy interesante. A mí me parece que, sobre todo acá en Corrientes y con los calores que vivimos en enero, estaría buenísimo que se pudiera hacer algo así acá, porque vos tenés estructuras pasivas que no consumen nada de energía, por eso son pasivas, ¿no? Y que están emitiendo radiación hacia la atmósfera, radiación que se está perdiendo en el espacio exterior, y no te importa, es tu reservorio frío, y estás enfriando justamente las estructuras, ¿no? Ahí en la clase que mostrabas, las frecuencias de modulación creo que estaban normalizadas con una omega C. Sí. Pensando en los materiales que conocemos, digamos. Sí. Ahí te digo. ¿Qué tipo de respuesta debería...? Acá normalizamos todo a omega C. ¿Esa omega C qué sería? Esta omega C es, bueno, tomamos como referencia la frecuencia de uno de los modos, este modo que no se afecta por la modulación temporal. Los modos son, entiendo que la temperatura la mapeas con la corriente, digamos, de los equipos de esos CLC, para saber el tipo de bombeo, la ruta de bombeo, pasando a corriente, ¿no? La temperatura. En realidad la temperatura es un parámetro que yo controlo externamente, y la corriente yo la mido independientemente, porque además la corriente no solo depende del gradiente térmico que vos tengas, sino también del tipo de modulación que vos hagas. La pregunta es cómo le llega la energía, porque había escuchado antes que la radiación electromagnética. Claro, todos estos elementos están en contacto mediante los campos evanescentes. O sea, todos estos elementos, que son, acá yo los esquematizo como tres circuitos de anillos resonadores, están en contactos entre sí a una distancia menor que la longitud de onda de la radiación. Y eso también ocurre entre los resonadores y los reservorios, ¿no? Entonces la energía llega a través del contacto óptico que tienen esos dos materiales. Después, respecto de estas frecuencias, vos me estabas preguntando por los números de estas frecuencias. Si son frecuencias de respuesta de los materiales que conocemos, claro, si son generalizados, esas modulaciones. Son, a ver, las frecuencias características de este tipo de experimentos. A ver, si te hablo de frecuencias angulares, te estoy hablando de 200, o sea, en realidad mejor en frecuencia nominal. Estoy hablando de 30 terahertz. ¿Okay? Son frecuencias muy altas. Para ello, las modulaciones no pueden ser modulaciones mecánicas. Una modulación mecánica es qué tan rápido vos podés mover un pedacito de un dispositivo, son megahertz al sumo. Entonces, el tipo de modulaciones que yo estoy hablando son modulaciones electrónicas que pueden llegar a las decenas o a veces centenas de gigahertz. Entonces, ahí estamos hablando de que, bueno, vos tenés una frecuencia de resonancia omega C en los 30 terahertz, pero te puedo proveer una frecuencia de modulación un par de órdenes un poco más menores, ¿no? En ese sentido está bien, porque todo este marco que yo estoy presentando acá consiste en transporte adiabático, en el sentido de que la modulación tiene que ser lenta respecto a las frecuencias características del sistema. Si alguien viene y te dice que en este marco de transporte de radiación térmica ellos están modulando con frecuencias comparables con las frecuencias características de los modos electromagnéticos del sistema, te están mintiendo, porque eso no existe hoy en día. No se pueden hacer modulaciones tan altas. Las más altas que he visto se lograron con grafeno en el orden de los 100 GHz, que hacían modulaciones ahí bueno, justamente utilizando electrones, lograron modular el índice de refracción de otro material que estaba en contacto con el grafeno. Creo que era algo así. Esos son los moduladores más rápidos que conozco hasta el día de la fecha. Pero eso nos alcanza para decir que los parámetros que estamos utilizando acá no son tan descabellados. No estoy pidiendo frecuencias de modulación
que no existen hoy en día. Decías que eran cerca de las resonancias, las singularidades. Sí. Sí, o sea, las singularidades espectrales ocurren al combinar de forma apropiada los elementos y los acoples de cada uno de estos circuitos fotónicos, de forma tal de que por las simetrías que vos puedas generar ahí, te surgen estas singularidades. Pero no hay que excitar a esa frecuencia. Bueno, no necesariamente a esa frecuencia. Además, la particularidad de la radiación térmica es que excita todas las frecuencias. Es muy difícil tener una radiación térmica que esté acotada en frecuencia. Tenés que hacer algo sobre el reservorio para poder limitar el espectro de emisión de cuerpos negros, por ejemplo. Pero en particular la radiación del cuerpo negro es el broadband, en todo el espectro de frecuencias, ¿no? Entonces seguro vas a excitar a la frecuencia donde tenés estas degeneraciones espectrales. El problema es que también vas a excitar otras y probablemente no querés excitar. Entonces ahí tenés que empezar a utilizar derivadas como violaciones de simetría o algún tipo de filtros para los reservorios. Sí. ¿Quieren hacer alguna otra pregunta? Tenía esa pregunta, pero se la respondí a Guillermo. Tengo otra consulta, pero no tiene que ver con la licencia del cónsul. ¿Cómo la? No te dije que esto lo estaba haciendo en Estados Unidos. En realidad, yo no toqué cónsul. Yo no lo toqué, lo hacía otro chico, Rodion Konovchuk. Así hacíamos con la licencia del cónsul. O sea, él pregunta porque la licencia del cónsul son de varios miles de dólares por mes. Yo quería saber si había una máquina acá en Perdón, no, que yo sepa. En todo caso, no habría una máquina con licencia. No sé si hay alguien que tenga alguna versión de prueba, si existe. No hay otros que hacen cierta parte del control o más antiguo, pero son largos. Sí, quería hacer una consulta con respecto a una actividad un poco antes, cuando hablabas de un circuito equivalente resonante a... sí, no, más adelante, sí, o sea, sería eso, pero más adelante, más al principio, perdón, cuando hablaste del punto diabólico. Sí, ¿quieres que vaya por acá? Creo que más, ahí. No sé dónde. Sí, ahí. ¿Listo? La frecuencia de resonancia de ese circuito equivalente sería el autovalor. Claro, aquí en realidad esto no es un circuito equivalente de este, ¿no? El circuito, eran ejemplos nada más. El circuito LC soporta un solo modo electromagnético con una frecuencia característica, mientras que estos anillos resonadores te soportan todo un espectro de frecuencias, ¿no? Estos anillos resonadores tienen muchas frecuencias de resonancia, todas equipaciadas, cada cierto gap de frecuencia, ¿no? Aquí yo muestro uno de los modos en particular. Uno obviamente se enfoca en cierto rango de frecuencias para hacer el estudio. ¿Y el punto diabólico qué sería? O sea, para tener un punto diabólico, acá como yo te muestro mejor acá, vos tenés que apropiadamente conectar a los elementos de un circuito tal que existan simetrías subyacentes. Si vos no tenés una simetría, no vas a conseguir que haya dos autovalores que se degeneren. Entonces, para tener un punto diabólico como este, en este caso, vos tenés que pensar en el circuito aislado, o sea, desacoplado de los reservorios, en ausencia de modulación, tal que el hamiltoniano que te quede sea, bueno, que tenga los mismos elementos en la diagonal y tenga estos acoples, ¿no? O sea, tenés que tener acoples entre el 1 y el 2, digamos, eran con un signo y con el otro acople es con el otro signo. Esta es una forma de tener un punto diabólico. La simetría ahí no me queda tan claro cuál es, pero al ser un sistema tan chico es posible que aparezcan simetrías que no son tan intuitivas para nosotros, ¿no? Después, para el otro circuito que yo había mostrado, bueno, en este caso también hay una simetría subyacente, o sea, la cavidad vos la rotás 90 grados y tenés otra simetría. Acá por eso también podés tener este cruce de las resonancias. En este otro sistema, el sistema subyacente es perfectamente simétrico, todos los acoples son iguales.
obviamente tenés simetría rotacional. Entonces, de esa forma es que uno va cocinando las simetrías para generar esas singularidades espectrales. Sí, o sea, más específico. ¿Qué sería físicamente el punto diabólico? Bueno, el punto diabólico es justamente un cruce entre dos autovalores del sistema. O sea, así como vos tenés frecuencias características en diferentes sistemas, como son péndulos o moléculas, en sistema electromagnético vos también tenés frecuencias características. Ahora, cuando el sistema es lo suficientemente complejo, o cuando vos tenés grados de libertad de este sistema, vos podés manipular los parámetros del sistema tal que vos podés hacer que dos de esas frecuencias características coincidan. ¿Okay? Y esa es una de las picardías que nosotros utilizamos acá. O sea, a propósito, nosotros tratamos de llevar el sistema a una situación simétrica, tratamos de preparar el sistema en esa situación, para que después el sistema tenga una respuesta incrementada ante las perturbaciones que puedan ocurrir. ¿Sí? No sé si hay alguna otra pregunta. Tengo un comentario. ¿Vale? Pero ahí vos hablaste de que utilizar Hamiltonian, utilizar Hamiltonian no hermitiano. ¿Qué significa que sea no hermitiano? Estoy segura que los chicos lo que conocen es todo hermitiano. ¿Qué significa que utilizar no hermitiano y por qué se sabe? Perdón, te paréntesis, esa pregunta le iba a hacer a Alba, porque dijiste que era Alba la que sabía. No, lo de Bien, no, bien Alba la pregunta. Bueno, para poner un poquito en contexto, digamos, cuando ustedes estudian en mecánica clásica o en cuántica, ustedes siempre van a estar trabajando con sistemas que pueden representarse matemáticamente mediante operadores hamiltonianos que son hermitianos. ¿Por qué? Porque esos sistemas típicamente están aislados de cualquier efecto de ambientes. Esos sistemas conservan la energía. Si ustedes tienen un sistema que se describe por un hamiltoniano hermitiano, eso te dice que tu sistema conserva energía. Ahora bien, si vos agarras el sistema y lo pones en contacto con un ambiente, ya sabes que probablemente no te conserve la energía. Entonces las descripciones matemáticas más apropiadas no se basan en operadores que son hermitianos, sino más bien en operadores que son no hermitianos, lo opuesto. ¿Eso responde a tu primera pregunta? Y tu segunda pregunta es ¿por qué lo usábamos acá? Bueno, lo tenemos que usar sí o sí, debido a que nuestros sistemas tienen que estar en contacto con un ambiente. Y ya que estamos en ese campo, aprovechamos para crear el tipo de singularidades espectrales que podemos crear en estos sistemas. Además de eso es útil, ¿no? Porque estos sistemas tienen estas singularidades que tienen una respuesta incrementada respecto de los sistemas hermitianos. Entonces, en vez de ver esto como un inconveniente, el hecho de que uno tenga que conectar el sistema a un baño o a un reservorio, en vez de verlo como un inconveniente, más bien lo vemos como una oportunidad de aprovechar las ventajas que nos ofrece esta otra plataforma. Perdón, en el sistema, en los no hermitianos, ¿estás hablando de operadores complejos? Estás hablando de operadores complejos Eso con sería autovalores clave. complejos. Sí. Entonces, vos tenés la evolución de un sistema que tiene autovalores complejos, entonces, ¿qué puede pasar? O bien la evolución de función de onda o bien decae, o bien crece. Bueno, en este caso, como el carácter no hermitiano solo está dado por la cúpula de un reservorio, lo único que puede ocurrir es que la función de onda decaiga en el tiempo. Ahora bien, esto tiene mucho más sentido cuando además le permitís al sistema amplificar las ondas que están ahí adentro. Eso yo no lo trabajo en este tema en particular. No tiene sentido, si uno quiere hacer mejor aprovechamiento de los recursos energéticos del ambiente, no tiene sentido estar inyectando energía externamente para poder controlar los grados de libertad. Pero bueno, al margen de eso, cuando uno introduce ganancias, también, es otra forma de tener hamiltonianos no hermitianos y que generan todo este tipo de singularidades espectrales de forma natural. Quizás una forma, no sé, pregunto, si sería lindo de ver en lo que vos decías, la violación de la ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff lo que llega por un lado tiene que salir por otro, digamos, no hay fuente de incidero. No solo eso. Poner un reservorio, poner una fuente, sería una forma de ver por qué está hablando
nunca de que se viola la ley de Kirchhoff. Claro, en este caso, o sea, la ley de Kirchhoff te dice, por ejemplo, que el transporte de izquierda a derecha tiene que ser igual al transporte de derecha a izquierda. Eso es, bueno, eso en realidad es la reciprocidad, en la cual la ley de Kirchhoff se basa. Entonces, en este caso nosotros logramos justamente violar esa ley de Kirchhoff. O sea, lo que se está perdiendo es lo que se está consumiendo Lo que se o está- lo que está llegando de otro lado, por así decirlo. Lo que se está perdiendo en un reservorio... En un nodo, ¿no? De Kirchhoff, que es lo que llega Sí. corriente. Ah, pero es que esa es la ley de Kirchhoff para circuitos eléctricos. Esta es la ley de Kirchhoff en el contexto del electromagnetismo, que justamente establece esto, ¿no? Esta es la ley de Kirchhoff. Establece que la emisividad es igual a la absortividad. Esto lo he visto que lo usan en un montón de contextos. Por ejemplo, el contexto más loco en el que vi que usaban esto es para el estudio de la composición de la atmósfera en Venus, por ejemplo. Ellos quisieran saber qué longitudes de onda absorbe la atmósfera de Venus. Pero no pueden hacer eso, porque no pueden mandar un láser y esperar a ver qué llega. Entonces lo que hacen es aprovechar que se sabe que la absorción es igual a la emisión. Entonces directamente estudian el espectro de emisión de luz y saben que eso es igual al espectro de la absorción. Entonces fíjate que la ley de Kirchhoff es válida, incluso en estos contextos que son mucho más allá de lo que es la física que nosotros estudiamos, ¿no? Aunque yo estudio. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias.